Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Libro de Josué, capítulo primero. Vamos a leer tres porciones, en tres capítulos del libro de Josué. Preste atención a la lectura del capítulo primero, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y la última porción en el capítulo 5 de este mismo libro, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a seguir hablando hoy acerca de la lucha espiritual. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice: porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra señores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que somos protagonistas de una lucha espiritual, y esto lo hemos hablado el domingo pasado. Hay una lucha espiritual en la cual todos nosotros estamos involucrados. Una lucha a muerte que no se da en lo que se ve, sino que se da en lo que se ve y en lo que no se ve. La Biblia enseña, y lo hemos hablado el domingo pasado, que la lucha es el camino que lleva a la bendición. Muchas veces nosotros recibimos a Cristo y no queremos entablar una lucha contra el mal. No queremos enfrentar todas aquellas cosas que hay que enfrentar. Es mucho más fácil acomodarse a cómo son las cosas.
que dar una lucha contra el pecado y contra el mal. Es mucho más fácil confundirse con toda una sociedad que tiene corrupción, a levantar la voz y denunciar aquellas cosas que son pecado. Es mucho más fácil ceder y ser como los demás, a mantenerse firme y recibir el rechazo de los demás. Pero si uno quiere tener bendición en su vida cristiana, tiene que dar esta lucha espiritual. Mientras que uno no dé esta lucha espiritual, está en su desierto, está en el desierto. Si usted no da esta lucha espiritual, usted está ubicado en un desierto. Usted está ubicado en un lugar yermo, no tiene bendiciones de Dios sobre su vida. Porque el cristiano que no se atreve a dar una lucha espiritual, a comprometerse con las cosas que Dios ha mandado, a oponerse al mal en forma personal, no solamente en forma intelectual, sino en forma práctica. A veces decimos que esto o aquella cosa está mal, pero no es solamente la oposición intelectual, sino la no práctica de esas cosas, el no ceder frente a todas esas cosas. A menos que nos comprometamos en ese sentido, no vamos a tener bendición de Dios. El que quiere bendición tiene que involucrarse en esta lucha. En esta lucha, cuando comenzamos esta lucha, Dios se compromete con nosotros y se involucra juntamente con nosotros. Le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y uno puede leer todas las páginas de la Biblia y encontrarse con esos hombres que establecieron lucha espiritual. Y uno puede decir: como Dios estuvo con ellos, así va a estar también con nosotros. Como estuvo con estos hombres, va a estar también conmigo, porque esta es la promesa a todo aquel que inicia esta lucha espiritual. La lucha espiritual tiene una garantía de victoria. Usted puede salir y tiene garantizada la victoria. Lo que no sucede en ninguna lucha aparece en la lucha espiritual. El apóstol Pablo dice que tendremos que enfrentar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, pero dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Él habla de victoria sobre todas estas cosas en la vida cristiana. Y la lucha espiritual, para tener victoria, tiene algunas leyes, tiene algunas condiciones que tienen que ver con la ley de Dios. Yo tengo que hablar, meditar, obrar y caminar según lo que Dios manda. Y yo obtengo por allí la victoria. Por eso Dios le decía a Josué: el libro de esta ley no se apartará de tu boca, de día y de noche meditarás en él, cuidarás de ponerlo por obra. Y no te apartarás de él ni a derecha ni a izquierda. Y entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Nosotros a veces tenemos acción directa, pero no tenemos acción directa contra el mal, pero no tenemos compromiso con la palabra de Dios. Y si no hay compromiso, no hay victoria espiritual. Ahora quiero decirles, hermanos, que frente a la lucha que tenemos por delante, existen dos tipos de desafíos. Por un lado, los desafíos no agresivos que tiene la lucha espiritual. Los desafíos pasivos, los obstáculos que tiene la vida del cristiano. Josué, cuando iniciaba esta lucha espiritual, tenía desafíos pasivos. Delante de él estaba el caudaloso río Jordán. Él tenía que cruzarlo. El río Jordán no lo iba a atacar a él, pero el río Jordán era un obstáculo para él, era un obstáculo. Y este obstáculo tenía que vencerlo en una lucha espiritual. Y hay otros que son desafíos agresivos, son desafíos distintos, son desafíos activos. En la ciudad de Jericó, que estaba del otro lado del Jordán, había enemigos. Ellos no iban a entregar esto, iban a luchar, iban a agredir, iban a matar, iban a tratar de impedir. Dos tipos de desafíos tiene la lucha espiritual. Y tenemos que hacer evaluación de esos desafíos. Desafíos que son obstáculos y desafíos que son activos, agresivos en la lucha espiritual. Un gran hombre de Dios del siglo pasado, se llamaba Jorge Müller, decidió vivir por la fe. Fue un hombre que levantó en plena sociedad industrial orfanatos y mantenía a sus huérfanos, los alimentaba por la fe y nunca pidió un centavo a nadie más que a su Dios. Tenía 57 años ya de cristiano, 57 años de cristiano, y lo habían invitado a una gran reunión en Quebec y tenía que ir
en un buque, en un viaje que duraba 6 horas. Él calculó todo porque allí había gente que lo estaba esperando, porque había gente que iba a recibir al Señor, porque había gente que estaba esperando el mensaje de él. Él calculó todo como para llegar, bajar en Quebec y en 1 hora estar ya predicando en aquel lugar. Sabía que aquella gente estaba esperándolo y tomó el barco y se fue. Y una gran niebla cayó sobre aquel barco. Y el capitán le dijo a todo el pasaje: el viaje a Quebec va a durar 12 horas, no 6, sino 12. Y aquel hombre fue a ver al capitán y le dijo: Señor, yo tengo que llegar a Quebec en 6 horas, porque en todos estos años nunca, cuando el Señor me llamó a un compromiso, llegué tarde. Y cuando hay una multitud que está esperando que yo les predique, yo no puedo llegar 6 horas tarde. Tengo que llegar a esa hora. El capitán lo miró sonriendo y dijo: Señor, hay una niebla que impide y se está fuera de mi alcance. No puede llegar. Dice: no es voluntad mía, es esta niebla que hace que tengamos que ir a media máquina. Y él le dijo: venga, vamos a mi camarote, vamos a orar a Dios. El capitán es quien cuenta esta historia. Y dice que cuando Jorge Müller se inclinó frente a Dios y oró a Dios, diciendo: Señor, necesito que la niebla sea quitada porque hay una multitud que quiere escuchar tu nombre y no voy a llegar a tiempo. El capitán dijo: yo me di cuenta que estaba frente a un niño. Dice: este hombre tiene la mentalidad de un chico de 8 años. Es demasiado inocente este hombre. Mire lo que está pidiendo, demasiado simple. Cuando terminó de orar, a Jorge Müller le dijo: no le voy a pedir a usted, capitán, que ore porque usted no cree. Pero quiero decirle que durante 57 años, todos los días, tuve audiencia con el Rey de los cielos. Durante 57 años. Y le digo: capitán, salga, que la niebla ya no está. Y en 6 horas llegamos. El capitán que lo cuenta dice que abrió la puerta del camarote y la niebla ya no estaba. Y en 6 horas predicaba en Quebec y multitudes venían al Señor. Este hombre lo hizo en silencio, no salió a reprender a la niebla para que se fuera, ni hizo un gran circo dentro del barco. Este hombre se encerró en un lugar con el capitán y oró a su Dios. Y este Dios respondió a la oración, porque había un obstáculo insalvable delante, como el río Jordán para Josué. Y en la vida de los cristianos vienen obstáculos insalvables y solamente la oración de fe puede hacer que Dios actúe. Quiero hablar de algunos preliminares, por eso he leído así los pasajes de la palabra de Dios. Hermano, antes de lanzarse a una lucha espiritual, antes de decir yo voy a accionar, voy a ir adelante, usted tiene que pensar algunas cosas. El Señor Jesucristo dijo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, los que lo vean comiencen a burlarse de él. En el Nuevo Testamento hay un muchacho joven, se llamaba Juan Marcos. De la iglesia en Antioquía salían 2 misioneros. En el primer viaje misionero de la historia, Pablo y Bernabé, primer viaje misionero de la historia. Estos 2 hombres salían encomendados por la iglesia y necesitaban un ayudante joven, un muchacho que hiciera todas las cosas. Y entonces Juan Marcos seguramente se ofrece y dice: yo voy con todo entusiasmo, los acompaño. Tenía todo ese lirismo del que piensa en la obra misionera, y ahora cruzamos a Chipre y caminamos pueblos, ciudades, gente, culturas diferentes, barcos, caballos, todo esto que conforma aquello que conmueve de la obra misionera. Cruzó, salió porque Antioquía era un puerto de mar y cruzó hasta la isla de Chipre. En la isla de Chipre empezó a extrañar a la mamá, se dio cuenta que él no podía como misionero y se volvió. Y los 2 hombres tuvieron que seguir solos porque este muchacho se había vuelto. Ahora esos dos misioneros iniciaban una lucha espiritual contra el mundo pagano. Tenían que avanzar, iban a tener enemigos, iban a tener problemas. Este muchacho seguramente cuando se metió allí en ese viaje
Él no midió quién era el enemigo, no midió cuál era la lucha, no midió cuáles eran los problemas, se lanzó. Y así le fue, fracasó. Pedro un día le dijo al Señor Jesucristo: Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Todos estos no saben dar la batalla espiritual, pero yo en aquel momento voy a saber cómo luchar contra la presión de Satanás. Y fue el hombre que lo negó 3 veces, 3 veces. Porque uno tiene que pensar que esto no es sencillo, que una lucha espiritual es una cosa que debe solemnizarnos y que tenemos que mirar bien qué es lo que tenemos por delante y cuáles son los recursos que podemos buscar. Yo quiero evaluar algunas cosas que hay que evaluar antes de lanzarse a una lucha espiritual. En primer lugar, hay que evaluar el compromiso personal que uno tiene en una lucha espiritual. Usted quiere luchar espiritualmente, ¿qué grado de compromiso personal tiene en esta lucha? En el primer pasaje que leímos, encontramos 12 tribus a quien Josué está comandando para cruzar el río Jordán. Pero hay 2 tribus y media que en la zona norte de ese desierto, donde hay un poco de verdor, un poco, de este lado del Jordán, le pidieron a Moisés antes que muriera: déjanos que establezcamos nuestra ciudad, en nuestra familia, nuestras casas. Y allí se habían establecido. Ellos no esperaron cruzar el Jordán. Habían puesto allí su ganado, sus mujeres, levantaron sus casas y levantaron sus ciudades también de este lado del Jordán. Cuando Josué los llamó también a ellos para luchar. Y ellos se habían comprometido con Moisés, que aunque tuvieran las casas de este lado, ellos iban a salir e iban a ir a la lucha. Y aquellos hombres tuvieron que salir a poseer esa tierra en una lucha espiritual contra todos los cananeos que estaban del otro lado del Jordán. Ahora yo quiero que usted mire el panorama. Acá hay 9 tribus y media. Acá hay 2 tribus y media. Las 9 tribus y media tienen que cruzar con todo lo que tienen: sus bienes, su familia, sus esposas, sus hijos, su ganado, todo. Y tienen que conquistar la tierra sí o sí, porque no tienen lugar donde asentarse. Entonces van a dar una lucha cuerpo a cuerpo, profunda, grande. Van a enfrentarse con todo porque se juegan la vida en ese momento. Hay 2 tribus y media. De estas 2 tribus y media van a salir, van a luchar, pero ellos tienen tierra, tienen sus mujeres instaladas, tienen sus ciudades, tienen su ganado, tienen todo del otro lado. ¿Usted cree que los 2 grupos van a pelear en la misma forma? No van a pelear en la misma forma. El Señor Jesucristo dijo: allí donde está vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Los que cruzaban con familia, con hogar, con todo, a poseer la tierra, que no tenían nada del otro lado, iban a luchar con todo porque su corazón estaba en ese lugar y o lo conquistaban o se quedaban sin nada. Pero los otros iban a estar eternamente pensando en aquello que dejaban atrás. Si usted quiere dar una auténtica lucha espiritual, tiene que saber dónde está puesto su corazón. Si está puesto en la lucha o está puesto en el pasado. ¿Dónde está puesto el corazón? ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a Pedro, allí resucitado Jesús junto al lago de Genesaret? Y Pedro estaba pescando con las redes. Y Jesús lo llamó y le dijo: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Fíjese lo que le estaba diciendo en aquel momento. Estaba diciendo: Pedro, hay que elegir. ¿Cuál es tu destino? ¿Las redes que están de este lado o las ovejas que están del otro lado? Hay que definirse, hay que definirse. Algunos pueden pensar que yo estoy hablando aquí de creyentes mundanos. No estoy hablando de creyentes mundanos. Los creyentes mundanos no luchan ni aquí ni allá. Los creyentes mundanos son aquellos los que en su corazón se volvieron a Egipto. ¿Se acuerdan? Este era un pueblo que había salido de Egipto. Son aquellos que en su corazón, lo dice Esteban en su discurso, se volvieron a Egipto. Hay cristianos que reciben a Cristo, pero en su corazón están deseando todo lo que tiene Egipto. Estos son los cristianos mundanos. Estos hombres no son mundanos, no están deseando aquello, no están deseando aquello. Tampoco son creyentes carnales. Los creyentes carnales son los que salen a la lucha con sus propias fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Ellos salen con las fuerzas de Dios a luchar, pero son creyentes terrenales, ni carnales ni mundanos. Terrenales. Están centrados en la bendición material, centrados en el asunto de la abundancia o la escasez. No entienden eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. A ellos les preocupa mucho la añadidura. Les preocupa mucho y luchan por esa añadidura.
limpia y honestamente luchan. Y allí ponen su corazón. Viven por la fe, pero se aseguran por las dudas. Viven por la fe, pero se aseguran por las dudas. Por las dudas. Y yo veo a estas 2 tribus y media cruzando. Van por la fe a luchar, pero por las dudas. La familia, el hogar, la casa está aquí armado. Yo quisiera que pensaras esta noche si eres un creyente celestial o un creyente terrenal. Eso no es solamente la espiritualidad. Para dar una batalla espiritual y salir victorioso, uno tiene que analizarse en este sentido. Y quiero dar algunas pautas que creo que son importantes. Es importante tenerlo en cuenta. Quiero preguntarte esto y que te lo preguntes allí en tu corazón. ¿Las metas de tu vida son metas únicamente materiales o hay metas espirituales? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Las metas de nuestra vida son metas absolutamente materiales o hay metas espirituales? ¿Cómo puedo determinar esto? Cuando yo oro, ¿qué oro? ¿Todo por lo material? ¿O hay alguna meta espiritual por la que yo estoy orando? ¿Se acuerdan Pablo cuando oraba? Él decía, yo quiero que sea fortalecido el hombre interior con poder por el Espíritu de Dios. Él estaba teniendo una meta espiritual. Él oraba para que vuestro gozo abunde más y más. Tenía una meta espiritual en su oración. No digo que no hay que tener metas materiales. Digo que no hay que tener únicamente metas materiales. Hay creyentes que son terrenales, sus metas son metas materiales. El apóstol Pablo dice, estimo todas las cosas como pérdida por ganar a Cristo. No dice, quiero perderlo todo por ganar a Cristo. No lo dice, estimo. Es decir, yo sé valorar lo que es Cristo y lo que es lo espiritual y lo que es lo material. Y esto material lo estimo como lo que se pierde. Mi corazón no está puesto allí, está puesto aquí. Le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No dice no tiene negocios en la vida, pero no está enredado en todas esas cosas, porque está dando una lucha espiritual, Ustedes saben que en el libro de Deuteronomio había unas leyes para la guerra, El que quería salir a la guerra, los generales, los oficiales del ejército, tenían que cumplir ciertas reglas para mandar a la gente a la guerra. Entonces, cuando iban a salir a la batalla, cuando reclutaban al pueblo para salir a la batalla, el general pasaba y hacía 3 preguntas. En cada lugar donde estaba hacía 3 preguntas. La primera de las preguntas que hacía es, ¿quién edificó una casa nueva? Dice, no la estrenó todavía. Entonces levantarían las manos, yo. Bueno, ustedes quédense, ustedes no sirven para la guerra. Estrenen su casa. Porque van a estar luchando y van a estar pensando en la casa nueva que no estrenaron. Después preguntaba, ¿quién plantó una viña y todavía no comió el fruto? Bueno, levantaban la mano, dice, ustedes quédense también, coman de la viña, porque no sirven para luchar. Si ustedes están pensando en la viña, no sirven. Después preguntaba, ¿quién está de novio? ¿Quién ha desposado mujer y no se ha casado todavía? Y le decía entonces a esa gente, quédese, cásese, cásese, aprenda lo que es el matrimonio. Es decir, le decía, señores, el corazón de ustedes no puede estar puesto acá, tienen que salir. Yo conocí un hombre que era un ejecutivo de una empresa muy grande, una empresa petrolera que tenía intereses aquí en Buenos Aires y tenía también intereses en el sur, y tenía allí instaladas todas sus oficinas y necesitaba un gerente, y este hombre cristiano tenía un muy buen pasar, un ejecutivo de una empresa extranjera en Buenos Aires, estaba trabajando con todo, ganaba muchísimo dinero, pero de pronto la compañía necesitaba a alguien allí en el sur, nadie quería ir a aquel lugar, y lo llaman a él y le dicen, le duplicamos el sueldo si se va allí. Y este hombre cristiano, usted imagínese, usted tiene un excelente sueldo como ejecutivo, pero le dicen, váyase, y es el doble. Este hombre pensó, tengo un buen coche, pero voy a tener 1 o 10 veces mejor. Tengo una buena casa, pero voy a juntar durante los años que esté allí tanto. Es decir, hizo todos esos cálculos. Tenía 2 hijos chicos, no sé, calculo que tenían un promedio de 7, 8 años los chicos en ese momento. Agarró a su esposa, a sus 2 hijos, y se fue a aquel lugar. No lo dudó, se fue. Se instaló en aquel lugar. Claro, cuando llegó allá y se instaló tenía el doble de sueldo, tenía todo, buscó una iglesia, buscó hermanos, no había ni iglesia ni hermanos, ni tenía él tampoco la capacidad tal vez de llamar a otro y llevarlo a Jesucristo, pero él dijo, pero la Biblia acá en mi casa va a estar abierta continuamente, no pensó en eso.
Fíjense, esto es un cristiano terrenal. Un cristiano terrenal. Él hizo todos los cálculos, pero lo espiritual no entraba dentro de sus cálculos. ¿Cómo va a afectarme esto espiritualmente? Eso no, eso lo dejamos, ¿no es cierto? Y él les leía la Biblia y todos los hijos fueron creciendo, llegaron a la adolescencia, perdió a los hijos. Los perdió, a los hijos. Entonces, ¿qué ganó este hombre? Ganó dinero, perdió su familia. Perdió su familia. Yo no dudo de la sinceridad de este hombre porque lo conocía. Sincero, pero terrenal, terrenal. No supo valorar realmente lo espiritual. Para uno luchar tiene que superar lo terrenal. Tiene que superar lo terrenal. No se puede dar batalla por la fe y por las dudas. La batalla tiene que ser batalla por la fe, por la fe. La segunda cosa es que hay que evaluar al enemigo. ¿Qué poder tiene el enemigo sobre tu vida y qué poder tiene el enemigo sobre mi vida? ¿Qué poder tiene? Hay gente que menosprecia al enemigo. Menosprecia al enemigo. Cree que el enemigo está vencido y lo grita y lo canta y lo dice y va y tropieza y lo destroza. Nunca hay que menospreciar el poder del enemigo. El que menosprecia el poder del enemigo es derrotado en la lucha espiritual. Y hay otros que lo sobrevaloran el poder del enemigo. Es tan grande, tan poderoso, tan tremendo, que se asustan y son derrotados por el miedo. Josué mandó evaluar al enemigo, mandó los espías estos. 2 espías secretamente a la ciudad de Jericó. Dijo, ¿quién es el enemigo? Usted dice, pero no será una falta de fe. Josué, ¿no acaso no tenía la promesa de Dios? Como estuve con Moisés, estará contigo, etcétera. ¿Qué tiene que mandar? Es que él está evaluando el poder del enemigo. Y es muy importante antes de salir a la batalla saber con quién me voy a enfrentar, aunque tenga garantizada la victoria. En primer lugar, quiero decirte que el enemigo quiere destruirte. Quiere destruirte. El enemigo quiere destruirte. No lo dudes. No lo dudes. No lo dudes. El enemigo quiere destruir a cada cristiano. Los espías que llegaron a aquel lugar inmediatamente lo buscaron. ¿Para qué? Para matarlos. No les quedó duda porque tuvieron que esconderse debajo del lino en el terrado de aquella casa. No les quedó duda de qué intención tenía el enemigo. El enemigo quiere destruirte, quiere destruirte. Estás en la lista de los que deben ser destruidos. Algunos creen que en la lista de Satanás está todo lo que es corrupción moral en este mundo. Ninguno de ellos está en la lista de Satanás. Ellos han sido vencidos. Mi nombre y tu nombre es el que está en la lista de Satanás. ¿Se acuerdan cuando había lista en la Argentina? Se publicaba la lista de la AAA, fulano, mengano, sultano, van a ser. Bueno, el nombre tuyo y el mío está en la lista para ser destruido por Satanás. Él tiene la lista. A él le interesa destruir nuestra vida. Nuestra vida. Cuanto más denuncies, cuanto más te opongas, cuanto más busques rescatar a almas del pecado, cuanto más hables de Jesucristo, más molesto eres para el reino de Satanás y más quiere destruirte. No pienses líricamente que Satanás se pasa los sábados a la noche en la discoteca. No, no está allí, ya los tiene. Él se duerme todo el sábado a la noche para venir el domingo a la mañana a la iglesia. Acá está la mira de Satanás. Tu vida y mi vida es la mira de Satanás. Él quiere destruirnos. Destruirnos. A veces somos excesivamente superficiales con respecto a esto. Pensamos que bueno, que esto hay que tomarlo porque Satanás se está moviendo allá y Satanás se está moviendo acá, en tu vida. En la lista de Satanás está nuestro nombre. Estos espías se salvaron por la acción de Dios a través de Rahab, que los escondió, pero el propósito era destruirlo. Fíjense ustedes que en la lista de Satanás estuvo David y llegó a tocarlo. Y estuvo Sansón y llegó a destruirlo. Y estuvo Pedro y lo llevó al fracaso. Y estuvo Daniel. Estaban en la lista. Y el enemigo no te tiene miedo. No te tiene miedo. No te tiene miedo. Él destruyó a David. Destruyó a Sansón. No te tiene miedo. Pero el enemigo está bien informado. Bien informado. Fíjense que cuando entran estos 2 espías, aquella mujer les habla y les dice, el pueblo está desfalleciente, porque saben cómo Dios los hizo pasar el Mar Rojo hace 40 años. Hermanos, no había información, no había diario, no había televisión, no había satélite, no había nada. Había pasado 40 años. Ellos tenían bien registrado, acá pasaron el Mar Rojo por el poder de Dios. Y estaban bien informados del presente, dice, y sabemos cómo acaban de destruir a los reyes que están del otro lado. Hay una información completa del enemigo.
Y el enemigo confiesa una cosa, que él le tiene miedo a nuestro Dios. Recuerda esto, Dios no, el enemigo no te tiene miedo a ti, le tiene miedo a Dios. A Dios. Dice, ha desmayado nuestro corazón, dice Rahab, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No me tiene miedo a mí, le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a Dios. Los demonios estaban bien informados, muy bien informados. Fíjese usted cuando vino Jesucristo, capítulo, no lo busque ahora, lo busca en su caso, capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Le menciono el capítulo porque es importante. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Está Jesús frente a los endemoniados de Gadara. ¿Qué le dice el endemoniado? Le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Usted da vuelta a la página de la Biblia. 8 capítulos más adelante. Se encuentra Pedro. Dice, ¿quién crees que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demonios lo sabían antes que Pedro. Lo publicaban antes que Pedro y antes que los apóstoles. Se convencían antes que los hombres. Dan la información antes, la tienen bien precisa. Está bien informado. Pedro necesita toda la elaboración para llegar a concluir después, tú eres el Cristo. En aquel momento, Satanás lo dice. En Lucas 4 está el endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Y le dice a Jesús cuando se acerca, y Jesús todavía está juntando a sus discípulos. Todavía Pedro no le dijo Señor por primera vez. Pero el endemoniado dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Tiene perfectamente calificada la autoridad de Dios, la identidad de Dios y el poder de Dios, y sobre eso temía. No le temía a Pedro, ni le temía a Judas, ni le temía a Juan, pero le estaban temiendo a Jesús. No me teme a mí, ni le teme a ti, pero le teme a nuestro Dios. Todo lo que emprendamos solos está condenado al fracaso. Todo lo que emprendamos solos está condenado al fracaso. La victoria solo es del Señor. De Jehová es la batalla. Entonces cuando salimos a la lucha tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar del otro lado y no de este con nuestro corazón. Pero tenemos que tener en cuenta que el enemigo lo teme a él y no a nosotros. Y no a nosotros. Si yo voy solo, por más que sea un cristiano, lo va a arrasar. Solamente si cuento con el poder del Señor, hay victoria. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la fuerza de Dios. Nos hemos adelantado un poco en nuestra lectura de Josué. Hemos llegado al capítulo 5. En el capítulo 5 aparecen los días que son vísperas de la batalla de Jericó. En esos días de víspera de la batalla de Jericó parece que Josué en algún momento sale del campamento y está pensando a ver qué camino Dios va a abrir. Y en el momento en que él sale, se encuentra con un varón que tiene una espada desenvainada. Y él le pregunta, usted sabe que alguien que tiene una espada desenvainada está en actitud de lucha. Cuando él lo ve, seguramente siente el cimbronazo de quien se encuentra frente a un hombre armado y que además tiene la espada desnuda en las manos. Y Josué le dice, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o del enemigo? Y recibe una respuesta que a todas luces comienza como siendo ilógica. Usted esta respuesta tiene que contestar de uno o de otro. Él dice, no, yo soy el príncipe de Dios. Como príncipe de Dios he venido. ¿Se acuerda usted que en la antigüedad aparecía la presencia visible de Dios? Aquellos hombres que no tenían la palabra de Dios tenían que tener esta presencia visible. Tenían aquella nube o la Shekinah que se veía. Acá estamos frente a una presencia visible. Dios en alguna forma se hizo visible y se presentó como aquel que venía como príncipe del ejército de Dios para combatir. Pero esperó que estuvieran frente al muro. Dios desenvaina la espada y nos acompaña en el momento en que nos lanzamos ya a la batalla, en que estamos al pie del lugar donde vamos a combatir. 3 veces aparece en la Biblia este varón de la espada desenvainada. Aparece en el libro de Números. Aparece cuando Balac, el moabita, trata de destruir a estos israelitas que están pasando por el desierto. Entonces contrata a un profeta para que el profeta los maldiga.
Y dice que cuando este profeta se lanza por el camino para ir a maldecirlo, el varón con la espada desenvainada lo detiene. Ahora fíjense ustedes, el pueblo está acá, ignora todo, pero Dios lo está defendiendo de la maldición. Dios lo está defendiendo. Ellos no se enteraban de esto, pero Dios los defendía. Ahora ellos se enteran de que Dios está con ellos. Donde un hijo de Dios va a dar batalla, allí está el Señor presente. Y esto es lo que recibe Josué. Y has cruzado por la fe, estás ubicado por la fe, vas a dar batalla. Aquí estoy yo presente en este momento. La presencia combativa de Dios estaba allí con ellos. Pero el varón dijo algo muy importante. Le dijo, yo no vine incondicionalmente a combatir. No vine incondicionalmente. Yo soy príncipe del ejército de Jehová. Estaré con Josué cuando Josué cumpla los mandatos de Dios. Y entraré contra Josué cuando Josué se rebele contra Dios. Yo dije 3 veces aparece este varón, ¿no? 2 veces para defender. La tercera vez en tiempo de David aparece. Y cuando aparece en tiempo de David, arrasa al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Dios. Porque este varón no lo soborna a nadie ni se compromete más que con Dios. Pero en ese momento Josué experimenta esa presencia de Dios. Mi hermano, en la lucha espiritual uno tiene que estar de aquel lado. Uno tiene que lanzarse con todo, sin tener un por las dudas. Uno tiene que tener en cuenta que el enemigo no me tiene miedo a mí, sino a mi Dios. Y tengo que buscar que Dios esté conmigo. Aquel varón es muy claro, le dice, yo soy príncipe del ejército de Dios. No soy príncipe del ejército hebreo. Soy príncipe del ejército de Dios. La fuerza no está al servicio de este pueblo, la fuerza está al servicio de Dios. Si este pueblo sigue a Dios, la fuerza mía los alcanza. Si no, no. Aquel pueblo tuvo que buscar que Dios estuviera con ellos. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi hermano, usted no puede salir a una lucha espiritual si no tiene la certeza de que Dios está con usted, de que Dios es por nosotros. Y entonces sí, se puede decir, ¿quién contra nosotros? Allá por el año 1600, vivía un hojalatero muy pobre, como todo artesano de aquel tiempo, pobrísimo. Era tan pobre que cuando se casó con la hija de otro artesano, tan pobre ella como él, no tenían en su casa cuchara ni plato. Solamente el padre, al morir de ella, porque ella era huérfana de padre, le había dejado 2 libros. Era todo el tesoro que ellos tenían en esos 2 libros. Este hombre leyó aquellos 2 libros. La familia de quien era ahora su esposa era una familia piadosa, temerosa de Dios. Aquel hombre fue conmovido por aquellos libros, fue a escuchar acerca de la fe y llegó a tener una tremenda convicción de su propio pecado, de su propia falta. Y Dios realmente cambió la vida de este hojalatero en una forma tremenda. Y comenzó a estudiar la Biblia y fue tal vez el erudito más grande de su tiempo con respecto a la Biblia. Los comentarios que él escribió se siguen leyendo hasta el día de hoy, Y son valiosísimos y se siguen editando hoy. Por el estudio profundo que él llegó a hacer de la palabra de Dios y por todo lo que él investigó con su Dios. Después que adquirió todo este conocimiento, comenzó a predicar y la gente se salvaba y venía a Jesucristo. Estamos hablando del año 1660, 70. Este hombre predicaba a Cristo y la gente se salvaba. Y entonces apareció la lucha espiritual en su vida, los enemigos. Los enemigos comenzaron a atacarlo. Empezó gente a calumniarlo, esparcían rumores. No podían tocarlo en nada y entonces usaron el arma baja de la calumnia. Decían que era hechicero. En algunos casos decían que era contrabandista. Estaban esperando que las autoridades hicieran algo, pero no había ninguna prueba, por supuesto. Era un santo varón de Dios. Después inventaron que era adúltero. Después dijeron que era bígamo. Como tenían muchos hijos, entre ellos tenía una hijita ciega. Decían que era padre ilegítimo. Y él se fue dando cuenta que la lucha se venía dura contra él.
Y que lo que él estaba haciendo de predicar a Cristo y hablar a Cristo a los demás no estaba dejando tranquilo al enemigo. Él sintió que el ángel del Señor lo protegía, pero en uno de sus escritos él dice: yo percibía que en un momento iban a lograr ponerme detrás de las rejas en una cárcel. Lo percibía. Finalmente fue acusado. Lo acusaron de no observar los reglamentos de la iglesia oficial. ¿Escuchó bien? No observar los reglamentos de la iglesia oficial. ¿Qué merece este hombre? El tribunal civil lo puso preso a perpetuidad, a menos que declarara bajo juramento que nunca más volvería a predicar. Lo pusieron en una celda que él va a describir en uno de sus libros como una cueva donde dormía. Y aquel hombre en aquel lugar dijo: estoy librando una lucha espiritual y no voy a ceder, no voy a ceder. Ustedes saben la desprotección que tiene hoy la familia de un preso, cuanto más en aquel momento. En alguno de sus escritos él dice: ay de mis hijos y de mi esposa, ay de mi hijita ciega. La miseria llegaba a su hogar. Todos los días venían a preguntarle si juraba que nunca más volvería a predicar. Y él decía: no. Si me abren las puertas de esta celda, lo primero que hago es hablar de Jesucristo. Tremenda batalla espiritual la que tenía aquel hombre. Tremenda. En aquella cárcel, aquel hombre escribió lo que es el sermón más leído de la historia. Más leído de la historia. Es el libro cristiano más vendido después de la Biblia, en todo el mundo y en todas las lenguas. Una obra que se llama El Peregrino. El Peregrino. La escribió en aquella cárcel. Él comienza diciendo que en el duro camino de la vida entró a una cueva y se durmió y vio. Esa cueva es la cárcel donde él estaba. Y él legó un libro que ha fortalecido a generaciones y que se sigue imprimiendo. Puede ser que su lenguaje esté anticuado en este momento, han pasado muchos años, pero aquí por lo menos en la biblioteca está la versión para los chicos dibujada del Peregrino y sigue dando fuerzas. Era un hombre preso que se estaba quedando ciego en la cárcel a causa de la oscuridad, que tenía miseria en su hogar. 12 años después, 12 años pasó en la cárcel, por acción de un hombre que se dio cuenta de lo que estaba pasando, logró que aquel hombre saliera de la cárcel. Lo primero que hizo fue a predicar. Le decían el obispo Juan Bunyan, el obispo Juan, y predicaba por todas partes, ya viejito, habiendo librado una tremenda lucha espiritual. Cuando él sintió que iba a caer preso, y vio que la acción de Satanás se aguzaba contra él, él hizo una oración que la dejó escrita. Esa oración decía: Señor, fortaléceme con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y gozo. Señor, fortaléceme con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y gozo. Y mantuvo 12 años de lucha. 12 años. Lucha espiritual. Lucha espiritual. Él no hizo una oración diciendo: Señor, que no me metan en la cárcel, porque ¿qué voy a hacer si yo estoy detrás de las rejas? Él admitió que había una lucha espiritual. Y él dijo: Señor, fortaleza. Esta es una oración espiritual. No pensó en lo material, pensó en lo espiritual. Y su nombre es glorioso, es glorioso, es glorioso. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por la obra de este hombre? ¿Cuántos? Yo recuerdo cuando leía la descripción que él hace del templo de Salomón y las interpretaciones maravillosas que hace de ese templo. Glorioso en su exposición de la Biblia. Él lo escribía en una cárcel, llevando a cabo una lucha espiritual. Señor, fortaléceme con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria. Y se lanzó a la lucha. Hermano, esta oración puede ser nuestra oración esta noche. Señor,
fortaléceme con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y gozo. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así: símbolo de más, 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.